Buenas noches, estudiantes. Un saludo para todos. Hoy es un lunes festivo y por tanto la invitación no fue enviada a través de los anuncios, puesto que cuando es festivo, pues simplemente yo grabo este video y se los envío a través de los anuncios. Y cuando no es festivo, pues nuestro encuentro es todos los lunes a las 8 de la noche, de 8 a 9, en el mismo enlace. Sin embargo, se los estaré enviando previamente. Para hoy les tengo entonces, bueno, lo primero es una muy buena noticia para mí, primeramente, y es que he corregido el problema del audio. Encontré después de mucho cacharrear cuál era la dificultad y me alegró resolverla. Entonces, esa es una primera buena noticia. Y con ello, disculparme técnicamente por haber grabado los videos sin ese audio. Y sé que puede ser un poco molesto, pues, porque lo que estaba enseñándoles dependía también un poco tanto en el video donde aparecían los programas míos del artesano, como los que estaban acá. Entonces, voy a proceder a mostrarles el orden del día. Y en este orden del día les tengo entonces esta agenda. En la agenda vamos a ver una rápida corrección de videos con audio. Debo aprovechar que están los audios para mostrárselos y así pues aprovechar la corrección que ya tuve. Luego vamos a hablar de unas estrategias de aprendizaje para la lectura. Es parte de lo que ustedes leyeron, pero con ello quiero mostrarles unas técnicas de las que yo uso para estudiar y leer. Y les voy a mostrar ejemplos, no del impreso, no de lo que yo rayo a mano, pero sí les voy a mostrar por lo menos en unos PDFs y les digo yo efectivamente cómo es que estudio. Vamos a hablar un poquito de la lectura, una reflexión, cómo es un asunto acumulativo. Y quiero también mostrarles un documento acerca de cómo leer y escribir un ensayo, que aunque habla que es para el ensayo, creo que es conveniente para todo tipo de lectura, y unas recomendaciones, como guardar los documentos digitales, pero hablaremos más de ello ahorita, y crear un banco bibliográfico. Bueno, entonces comencemos con esta rápida corrección. Vámonos a los videos de YouTube. Y entonces quería mostrarles unos videos que ya Saludos, había soy mostrado. Rafael Rodríguez. Quiero hablarles del plástico y la contaminación del planeta. Cada año se produce un total de 300 millones de toneladas de plástico en nuestro planeta, de las cuales 8 millones terminan en nuestros mares. Primeros elementos, entonces, vemos que quien sostiene la cámara la mueve mucho, es definitivo que se puede hacer manual. Pero otra cosa es cuando yo tomo la cámara y entonces sigo hablando, pero yo mantengo la misma posición, estoy conversando, pero el eje no se mueve, el eje no se mueve. El eje sigue siendo el mismo. Y el hecho de que yo esté caminando, ahorita vamos a ver un ejemplo, justifica un poco el movimiento. Pero cuando yo estoy grabando a alguien quieto y yo soy el que me estoy moviendo, uno ya tiene la conciencia de que hay un camarógrafo y de que ese camarógrafo no lo está haciendo muy bien. Ah, estos elementos. Les decía que toda esta altura que estoy señalando acá no es necesaria. Él perfectamente, esta cabeza podría estar acá y eso nos da más campo. Cuando grabamos en formato horizontal, que es como se debe grabar, pues yo tengo que tener en cuenta qué elementos tengo al lado. Por ejemplo, este cable nos puede distraer y no es una crítica para el lugar donde se grabó, sino que yo debo elegir mi encuadre o cerrarme y sacar los elementos. Una solución es que perfectamente el camarógrafo se pudo haber acercado más a la persona que estaba grabando. Eso le genera un plano medio, un plano busto superior, un plano busto, un primer plano, que es perfectamente viable. No se verían quizás las manos, que son fundamentales ahí, pero ojo a tener estos elementos que están incompletos. Bueno, vámonos con otro, formato vertical. Estudiante de la Universidad Digital.
Soy Paula Estela Arias Miranda del municipio de Frontino. Estudiante. En este caso, vuelvo y lo repito, ya que lo estamos escuchando, pues se pierde en el formato vertical, se pierde toda esta información. Pero vuelvo y nuevamente, ojo a esto que queda detrás. Eso puede estar perfectamente, pero yo como camarógrafo, pues simplemente me encuadro. Y esa es una típica forma de ver de quien mira al centro, pero olvida lo que está alrededor. ¿Listo? Dije que iba a ser un poco rápido porque no me quería demorar y son puntuales. Buenas tardes, mi nombre es Marlene Aguirre y hoy nos encontramos desde el municipio de Elmira, ubicado en el norte antioqueño. Hoy estamos visitando la vereda Río Arriba, donde podemos observar. Primero ese sonido de pajaritos está espectacular. El plano con que ella inicia es muy bueno en el sentido en que no está en el centro y eso hace que ella me muestre lo que hay allá. Es decir, es tan importante el paisaje que ella no se hace en el centro tapándolo, sino que se hace a un lado, mostrando quizás lo que, la información que está en ese fondo, en el caso de ella. Y ella presenta como contexto y el camarógrafo. En el norte antioqueño. Hoy estamos visitando la vereda Río Arriba, donde podemos observar gran cantidad de fincas lecheras que contribuyen a la economía de nuestro municipio. Ese paneo estuvo súper bien. Ese paneo estuvo súper bien porque entonces ella presentó ese contexto que enmarcaba su plano, que es ese fondo y el paisaje, donde ella toma la decisión de hacerse a un lado y entonces con ello le está dando un protagonismo fuerte al paisaje que tiene atrás y justifica un poco la manera en que lo grabó. Cuando ella presenta, pues el camarógrafo hace un paneo y la saca a ella de plano. Excelente forma de haber compartido no solamente desde el lenguaje directo, sino también desde el lenguaje visual. También podemos encontrar la reserva hídrica más importante del municipio, como es el río Chico, que aporta la gran cantidad de agua y energía en el área metropolitana. Súper. Bueno, recuerden que yo no califiqué esos asuntos técnicos porque no estaban dentro del objetivo. Entonces, vámonos para otro video. De este habíamos hablado que tenía un excelente, ya que lo podemos escuchar, se van a dar cuenta que tenía una excelente introducción. Hola, muy buenos días, mi nombre es Felipe Villalderrama y actualmente soy estudiante de la tecnología en desarrollo de software en la IU Digital. Y el tema a tratar es el plástico y su influencia en la contaminación del planeta. Vimos cómo nos antojó ese intro, esa forma de entrar del video de él y esperábamos algo como muy animado porque la música no lo mostraba así. Sin embargo, cuando entra con un ánimo muy distinto al que la música nos dio. Hola, muy buenos días, mi nombre es Felipe Villalderrama y actualmente soy estudiante de la tecnología. Sin embargo, creo que él cambia su forma de actuar más adelante. Riesgo de deterioro de los ecosistemas marinos y por consiguiente de la biodiversidad marina. Ahí nos estamos dando cuenta que está leyendo. Leer está bien, pero yo tengo que leer y volver a tener contacto visual con el televidente o con quien con la audiencia. Y en ese caso, ¿quién es la audiencia? ¿Cierto? En este caso es ustedes. La audiencia es la cámara. Pero recuerden que estamos pensando que esa audiencia son personas que me están viendo. Es decir, hay que tener un grado de inteligencia, no es un grado de inteligencia, hay que saber engañar la mente o hacer un juego con la mente para decirle a la mente, esa camarita, hay una cantidad de personas que nos están escuchando. Entonces, por eso decía que inteligencia, pero es una negociación que hacemos con la mente de las personas. Vale, vámonos con otro. Este lo habíamos visto y ya les digo que habíamos hablado. Mi nombre es William Rico Pinzón, soy estudiante de la Universidad Digital de Antioquia en la Facultad de Desarrollo de Software.
Entonces habíamos hablado que teníamos un verde, un fondo buenísimo, con una camisa muy buena, una muy buena elección por el color que nos da y que, permítanme, corro un poco la lámpara, que ese color que nos da es fuerte, pero que teníamos unos elementos como esto que no está completo y sus manos que no están completas, que sería el Y hoy mensaje. vamos a hablar sobre el petróleo y la contaminación ambiental en el planeta. Hay también una flexibilidad de uno como docente, es decir, no es lo mismo personas que estudian administración de empresas turísticas a personas que estudian desarrollo de software. La personalidad de quienes estudian o laboran en desarrollo de software es un poco más introvertido. En cambio, el que habla o se mete con el tema de turismo, eh, geográficamente es una persona que va a recorrer más, eh, tiene más contacto directo con la gente. En cambio el de desarrollo de software, él no tiene contacto, crea software para que haya un contacto y una interacción humana, pero generalmente son personas más encerradas. Esa diferenciación la tiene uno en cuenta como docente porque no son el mismo tipo de personalidad y creo que esas cosas tienen que estar allí. Bueno, ya habíamos hablado de este, entonces vámonos para otro. Listo. Mi nombre es Ricardo Quintero. Hoy vengo a hablarles sobre el plástico y la contaminación del planeta. Primero que todo, si escuchan un poco de ruido es porque me encuentro en mi lugar de trabajo. Es como el momento libre que tengo para realizar la actividad. Eso es excelente. De una vez, pues la persona está justificando el ruido que se escucha, que no está mal. Además, aprovechan su tiempo libre laboral o incluso robarle unas horas de trabajo a, a su vida y grabar ese video, pues que no tiene una demora de más de 4 minutos. Entonces, lo interesante es que él entra justificando, ojo con el formato vertical para los videos porque perdemos información, a menos que el video esté diseñado para reproducirse en el celular, pero aún así grabamos desde el inicio y la persona lo puede ver horizontal y el video queda con mayor resolución. Entonces, ojo con el detalle. Bueno, comencemos. Inicialmente les voy a dar una breve introducción y es sobre el enemigo que ya no es tan silencioso. Se producen un total de 300 millones de toneladas de plástico. De ellas Cuando estamos con celular, muchas veces nos distraemos, por ejemplo en este caso, con estos dos momentos o incluso este de acá. Pues el vernos aquí en el reflejo. ¿A quién debo mirar? ¿Debo mirarme a mí en esta imagen que sale? ¿O debo mirar acá? Pero muchas veces no sabemos que una de las dos es un sensor o un flash. ¿Cuál mirar? Tenemos que hacer pruebas y conocer bien nuestros aparatos para saber dónde le miramos, porque realmente, a menos que estemos leyendo, pues simplemente esquivamos la mirada, pero volvemos a tener contacto visual con la persona, ¿vale? Listo. Cerremos este. Este me gusta mucho porque aquí se puede justificar el movimiento. Vamos a mirar. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Rafael Gómez, soy estudiante de la Universidad Digital de Hotelería y Turismo. Hoy me encuentro con mi familia disfrutando de un bello parque aquí en la ciudad de Bello, que está protegido por el área metropolitana. Ya y cuando nos entramos y encontramos este familia. bello parque, le entra a uno la temática de qué tantos de estos lugares han sido destruidos o han sido acabados por el tema de la explotación de petróleo. Cuando la niña comienza a hablar un poco más duro, él ya se da cuenta y hace una buena improvisación, se da cuenta, la mamá lo está callando, la está callando. Él se da cuenta que vamos a tener que pararnos más bien y todo queda bien justificado y él pues simplemente ya presentó a la familia, pero ya se queda con nosotros. El tema de la explotación de petróleo tiene varias dificultades en tema ambiental, no solamente desde su extracción, sino también desde sus medios. El primer problema que se plantea es en el tema de la extracción, en el tema de los suelos, ya que estos... Miremos que la cámara tiene movimiento.
un movimiento que está justificado porque él está caminando. Pero también quiero que llamar la atención de algo. Miren los ojos de él. En ese caso no hay un contacto visual. Ahí es donde yo les digo que cuando uno mira o hace este tipo de grabaciones, generalmente no estamos mirando donde corresponde. Y ahí nos tenemos que entrenar bien. ¿A cuál punto de la cámara es que yo tengo contacto visual con la persona? Vamos a mirarlo un momento más. Tienen que ser explotados. Y ahí entra la pregunta. Mire que él ¿Cuántos de está estos más parques quieto, lo que se mueve es el existían fondo. y fueron simplemente perforados y con ellos sus tierras Camina, fueron mira hacia adelante, convertidas por vuelve a usuarios tener áridos? contacto con nosotros. El segundo problema grande que tiene la explotación del petróleo es que el petróleo normalmente viene con gas natural. Y cuando el gas natural está en gran concentración y en grandes cantidades, pues simplemente es Voy a adelantar. convirtiéndose en CO2 y generando más contaminación. En otras ciudades, Muy bueno. estos temas de petróleo han sido víctimas de algunos malos funcionamientos y la entrada de otros organismos, los que llamamos de tercer mundo. Porque claro, en estos países las regulaciones son más laxas. Muy interesante y buen dominio del tema. Cuando uno tiene buen dominio del tema, la conversa sale natural y es no ir a buscar esos Y eso elementos que permite ya los conocemos. de que las personas, acompañado de mi hija, Aquí vamos a una indebido de despedida. esta explotación y por eso terminamos que este sea un llamado hoy desde este parque, acompañado de mi hija, acompañado de mi esposa, para que conservemos estos parques y como lo hace ella en estos momentos, está recogiendo basuras en el parque y dejarlo más limpio de lo que lo encontramos. Los dejo, mi nombre es Rafael y espero esta nota les haya gustado. Rafael, felicitaciones si estás viendo el video, que espero que sí. Felicitaciones. No pude encontrar uno que quería también mostrar, el de nuestro amigo ganadero. Pero felicitaciones. En este caso se justifica incluso la salida, el que aparezca la hija y la esposa en escena, pues sirven para justificar. Es decir, hay una muy buena capacidad de improvisación y de integrar esos elementos que están sucediendo. Entonces, felicitaciones. Bueno, vamos a dar paso a, la agenda. En nuestra agenda, entonces, hablemos de unas estrategias de aprendizaje para la lectura. Vuelvo a compartir pantalla con ustedes y vamos a mirar. Entonces, ya vimos esta corrección y ahorita dentro de esas estrategias de aprendizaje, vamos a mirar acá. Vamos a mirar que, listo, es la unidad que nos corresponde, sobre la que ustedes trabajaron en esta semana y que tuvieron un quiz y que me pareció que para ser tan largo hubo muy buen puntaje por parte de ustedes con oportunidad de repetir, pero esperaba otras notas y me sorprende positivamente que hayan tenido unas buenas notas. Leer no es fácil y se necesita también una, no sé si llamarlo cultura de lectura, porque cultura lo es todo, lo que es conocimiento. Entonces no sé si más bien es un hábito que hay que formar, un hábito que se vuelve destreza. Entonces la lectura es en ese sentido toda una disciplina. Para abordar textos, y estamos hablando de textos académicos y de por sí de cualquier libro, pero sobre todo se dificulta más cuando aparecen textos académicos, textos gruesos, o por ejemplo, los textos de opinión en la prensa, que requieren una lectura crítica y sobre todo una lectura que intenta descubrir cuál es el sentido de ese texto. Vamos a hablar, como lo están viendo en pantalla, acerca de la etapa de prelectura. Cuando uno intenta abordar un texto, pues tenemos que comprender primero quién nos lo puso, si es un tema académico, de qué materia, de qué asignatura, o si es de nuestra vida laboral, qué pretende el otro, la empresa
o yo mismo, o mi profesor, o mi docente, sea lo que sea que yo me vaya a enfrentar, con el propósito de la lectura, porque eso predispone nuestra mente a percibir cosas que me voy a encontrar en la lectura, a la manera como unas migajas de pan. Es decir, el docente que nos puso a la lectura o el escritor de ese texto nos va dejando migas de pan que la idea es ir recogiéndolas. Y ya les digo cómo se traduce ese recoger, que ya ustedes lo ensayaron con los mapas mentales. Ese tipo de esquemas son los que recogen esas migas de pan. Cada quien recoge sus propias migas de pan. Cuando intentamos abordar una lectura, podemos antes, yo sé que eso es una actitud que no toman muchos estudiantes, se lo voy a decir en serio, porque la vida laboral ya nos tiene muy agotados, porque la vida laboral ha llenado nuestros horarios. Pero si ustedes aprenden estos trucos, y llamémoslo trucos, no sé si es irrespetuoso, pero si ustedes aprenden estos trucos, pueden dedicarle menos lectura a lo que leyeron. Por ejemplo, hay gente que dice que hay que leer 3 veces. Pero imagínense que cuando tengamos un texto de 80 páginas para una semana y que lo leamos una vez, 2 veces, 3 veces. Entonces hay formas de acercarse a ese tipo de lectura para que desde ya nuestra mente esté en modo lectura, es decir, en el modo de esa lectura y que pueda percibir todo lo que necesita. Para eso nos vamos a tener que ayudar de papel y lápiz, o ahorita como lo voy a mostrar con unos PDFs, pero generalmente la verdad es que yo lo abordo con papel y lápiz. Entonces, ustedes lo están viendo, ¿cuál es la intención comunicativa del texto? ¿Cuál es la intención? ¿Y eso quién me lo dice? El autor, definitivamente, el autor me lo puede decir. El autor me puede decir cuál es la intención comunicativa del texto. La otra es que hay que predecir el contenido. Ustedes ya vieron el texto, ya lo leyeron. Predecir el contenido, predecir, por ejemplo, cuando usted va a una biblioteca o a una librería y toma un libro del anaquel o de ese estante, es porque ya le atrajo. Si le atrajo, quizás lo más seguro que sea por el título y su portada, eso hace que podamos intuir cuál es el contenido al interior. Y en ese sentido podemos anticipar por lo menos una gran temática o una idea principal o única o hilo conductor. Después habrá que ir a descubrir si es así o no. Y en ese sentido, ya nuestra mente se dispuso con unos avisitos, unas alertas que van saliendo, porque el hecho de que ya hayamos comprado un libro o nos hayamos acercado a él, algunas alarmas disparó, conscientes o inconscientes. Entonces, voy a volver a compartir. Vámonos con, ya en la etapa de lectura, pues yo soy de los que acostumbro a leer absolutamente todo, pero definitivamente nos enfocamos, como dice el texto, en esos aspectos esenciales. Y hay unas técnicas: subrayar, tomar nota, identificar las palabras claves, releer el texto. Vamos a ver si con lo que yo les puedo decir no hay necesidad de releerlo. Generalmente con mis estudiantes nunca hemos tenido cuaderno, pues en físico, en mi docencia, y yo mismo pocas veces he tenido cuaderno, porque hay unas estrategias para tener que estudiar menos y que nos quede más tiempo libre. Pero bueno, enseguida les digo cómo hago yo. Y para fresear la lectura, bueno, ya les digo en qué. Y después de una poslectura, pues vamos a ser muy sinceros. Si es que nos están pidiendo un informe de lectura y es para la universidad o para el mundo académico o incluso para el mundo laboral, porque puede que sus jefes o los objetivos de esta vida laboral le estén diciendo a usted que es necesario analizar un texto, un informe de gestión, y eso es también parte de la lectura, cómo leerlo. Entonces, hay varios tipos de resumen o análisis o relatorías. Y aquí es interesante estas 4 preguntas. ¿Qué saberes puso en juego durante la lectura? ¿Qué experiencias previas vinieron a su mente
qué conocimientos nuevos obtuvo y qué significados. Les voy a decir por qué es importante este. Aquí es donde es importante y ya quiero cruzar un poquito con algo que les quiero mostrar. Y es, siempre que abordamos un texto, usted lo aborda y le salen avisos en su mente, le salen avisos. Y resulta que seguimos la lectura. Error. Esos avisos que salen han de quedar por escrito. Es decir, si yo tengo este papel, definitivamente debo tomar nota sobre ese aviso. ¿Y en qué momento de la lectura me hizo aviso? Entonces, voy a estar saltando en pantallas. Entonces les voy a mostrar. Me voy a ir para un documento. No, este no es. Perdón, tampoco. Estos sí son. Estos son los documentos que quiero. Lo primero, entonces, voy a dejar de compartir para poder mostrarles algo. Les voy a mostrar unas claves con respecto a esas 4 preguntas y qué es lo que por lo menos hago yo, me ha resultado útil y me ahorra releer textos muchas veces. Y ahí es definitivo el mapa mental que ustedes hicieron. Entonces, les voy a mostrar una serie de archivos PDF, pero generalmente también lo hago en papel. Entonces, vamos a mirar si logro mostrarles algo. Voy a compartir pantalla. Entonces, ahorita estamos mirando. Estamos viendo que tengo un texto. Definitivamente tenía que leer esto. Este se llama La Era del Imperio, de una materia de historia en la que yo estuve como estudiante de Erich Hobsbawm. Y entonces había que leer esto, La Era del Imperio. En este documento, pues, ¿qué me doy cuenta? Bueno, primero, ¿dónde está? ¿Quién lo hizo? Ah, es el capítulo 3 de la Era del Imperio. Entonces creo que son claves estas cosas. Segundo, muchas veces estas frases que introducen el texto también nos dicen mucho de lo que va a hablar y eso ya me hace intuir. Y definitivamente lo que llamamos subrayado, pues aquí lo estoy mostrando en PDF, me estoy ayudando de una herramienta que es el Acrobat Reader. En el Acrobat yo tengo estas herramientas y dependiendo del tipo de Acrobat que usted tenga, si es profesional y todo, hay una cantidad de cosas que se pueden hacer. En este caso yo puedo subrayar, tomo acá y es una herramienta que me sirve y habrá que guardar, ¿cierto? Yo puedo hacer notas al pie acerca, por ejemplo, de Japón y entonces aquí voy a poner consultar motivos de la guerra listo, y yo le digo publicar. Y definitivamente aquí, cuando yo ya vuelva a abrir este documento, pues lo que hago es tocar y comienzo estas notas. Esto para un documento PDF o un documento en digital, lo mismo surgiría en un Word que se pueden poner notas al pie. Entonces, en esta lectura, pues yo lo que hago aquí simplemente fue en una idea muy básica. Me voy a ir acá a mostrarles justamente que lo ponemos aquí en el tercero, subrayar las ideas más importantes y ese tomar notas, pues entonces yo lo puedo hacer al pie. Ya vimos cómo puedo empezar a tomar notas, pero resulta que hay una clave y yo cuando estoy con un documento, por ejemplo, aquí no, este no, se lo voy a mostrar acá en este mismo, mejor dicho. La clave mía es esta. En una hoja aparte, yo pongo las palabras claves que yo quiero poner dentro de mi mapa mental y digamos que aquí se trata de este párrafo. Habla de la conquista, anexión, entre el 80 y el 14 ese intento se realizó en la mayor parte del mundo ajeno a Europa y bueno, aquí estamos hablando de la guerra y esto de idea me pareció interesante.
resulta que esta idea yo le voy a poner una palabra clave o lo voy a resumir en algo de qué es lo que está tratando. Y yo lo que hago es que me voy a la página del documento. ¿Esta página cuál es? Aquí no está paginada. Esta no está paginada. Entonces, si yo fuera a poner acá la nota en mi mapa mental, yo me doy cuenta que estoy en la página 2 y yo cuento el párrafo. Párrafo 1, así sea que venga de atrás. Párrafo 2 y párrafo 3. Entonces yo en las notas al pie, pero en mi mapa mental, digamos que voy a hacer un mapa mental. Voy a mostrar. Hagámoslo, yo lo hago siempre a mano, pero digamos que lo estoy haciendo un mapa mental en Word. Entonces, aquí estoy hablando del aire del imperio. Y resulta que en la página 2, y yo pongo una raya así, y párrafo 3, hablan de, vamos a ponerlo aquí, hablan de países Listo. Entonces yo estoy poniendo como palabras clave. Yo al final uso flechas, rayas, porque lo que hago es todo un mapa mental. Pero entonces volvamos al texto. Entonces resulta que voy a poner aquí. En Asia existía una zona ampliamente, amplia y nominalmente independiente. Entonces pongamos la independencia de Asia. Estoy en la página 3, el párrafo 1, 2. Realmente viene siendo la nota. Pero si yo tengo 3 subrayados, voy a poner 3B. Entonces, página 3, párrafo 2, 2C, A, B, C. Eso me ayuda a mí a cartografiar el documento. Entonces, estoy en la página 3 y dijimos que página 3, párrafo 2, pero el subrayado, el tercer subrayado, porque así yo no tengo que volver a leer el documento. Y resulta que aquí están hablando ¿de qué hablaban? Como no estamos haciendo una lectura real, aquí hablaban de Asia independiente. Vamos a poner cualquiera, así no sea de eso. Asia como territorio. Esto yo lo hago al lápiz, flecha y lo saco aquí. Realmente yo no lo pongo aquí al inicio, sino que yo los pongo siempre al final, pero eso no importa. En este caso, les estoy mostrando cómo yo todo lo que está subrayado, yo lo llevo a una hoja y lo voy cartografiando. Entonces, todo esto que es interesante, yo lo voy cartografiando. Por ejemplo, acá estoy en la página 4 y estoy en el párrafo, aquí hay un punto. Yo podría tomar con que este es el párrafo 1 y que realmente es en el párrafo 2 la nota que yo quiero poner. En ese caso pondría 4, diagonal 2, y así, cada cosa con su palabra clave. Esa es una forma, ¿listo? Entonces, hablamos de subrayar. Recuerden, estos son claves de lectura y es una técnica. Aquí explicada parece un poco compleja, pero realmente es lea, subraye y si quiere subrayar, uno lo subraya, pero ¿qué fue lo que subrayé? ¿Y por qué me llamó la atención? Entonces le tocaría a uno, cuando uno vuelve a coger el documento, vuelve y vuelve a leer los subrayados. Lo interesante es que yo puedo subrayar y eso que subrayé, yo lo llevo como una palabra clave o una idea central o un resumen y lo pongo en mi nota al pie, que es una nota en papel desordenada, como usted quiera hacer el diagrama, pero que usted lo pueda entender después. Y yo simplemente digo, Asia era un territorio independiente, clave en el momento de la guerra. Y yo le pongo 4, diagonal 2, C, A, B o simplemente diagonal 2 y yo sigo mi lectura. Ya no tengo que volver a abordar mi texto de lectura, sino que me voy al mapa mental. Y si tengo dudas, me dice a mí, vea, vaya a la página 4, al párrafo 2, al subrayado tercero que usted hizo, y mire qué es lo que se le olvidó y no le quedó claro. Pues, entonces les voy a mostrar otro documento. Estamos con
Esto. Identificar las palabras claves están también dentro de lo que yo les estoy diciendo. Es decir, en los subrayados, yo subrayo una idea, una palabra clave, y ella también me va ayudando a recordar mi mente. Si recuerda guerra, independencia, Asia, territorio. Entonces, para mí me queda más fácil el volver a elaborar un cuento si me llevo a mi memoria las palabras clave. Y así no tengo que memorizarme todo un texto. Entonces, a la hora de estudiar, pues es mucho más fácil. Releer el texto, les confieso, muchas veces no lo hago, pero con mi mapa mental queda más que entendido. Es más, muchas veces termino teniendo yo más hojas de la toma de nota que a veces el mismo documento. Yo puedo leer un documento de 4 hojas y termino yo con 8 hojas desordenadas, pues, o ordenadas o desordenadas, pues simplemente rayones tipo sketch, tipo boceto. Y entonces, bueno, ¿qué también pongo acá? Perdona el calor que está haciendo, pero bueno. Con esto quiero mostrarles nuevamente aquí en el PDF. Ya vimos este documento. Voy a cerrar. Me está diciendo justamente que si yo deseo guardar los cambios. ¿Cuáles cambios? Los subrayados que yo hice. Le voy a decir que no. Y entonces aquí tengo otros subrayados. Vale. Voy a mostrarles cómo subrayo. Aquí en vez de usar este resaltar, pues usé otra herramienta, pero no, sí creo que era el mismo resaltar. Simplemente que yo también le puedo cambiar el color. Puedo generar otras herramientas que están ahí. Por ejemplo, ¿sí? Si esto es una raya vertical, si quiero encerrar, es decir, si yo quiero conectar esto con esto, bueno, eso es lo que permite el PDF. Le digo que no. Y este, por ejemplo, me permite poner notas al pie. Entonces, a mí me gusta mucho más trabajar en lápiz y en papel, pero muchas veces el documento me llega y yo no lo voy a imprimir. Entonces, muchas veces yo voy leyendo, aquí tengo una doble pantalla, por eso me ven muchas veces mirar en este sentido, y entonces voy leyendo el documento y en el papel voy tomando nota. Pero muchas veces yo lo que hago es poner notas al pie. En este caso, hay una nota. ¿Cuál? 2 palabras claves, lo público y lo privado. Entonces miremos acá, como aquí hay un icono de nota, por ejemplo, acá. Aquí una palabra que me llamó mucho la atención. Aquí están hablando de ciudad, es un documento de Manuel Delgado, de acerca de la ciudad, y me dice protoplasma social. ¡Wow! Están hablando de la ciudad, pero en un lenguaje celular, biológico. Me pareció importantísimo porque son no neologismos, pero sí son palabras entonces interesantes. Y yo, pues entonces le pongo nota al pie. Y yo podría agregar más notas al pie luego. Por ejemplo, ahorita que lo estoy abriendo, podría poner algo más. Entonces, lo interesante de que yo tenga este documento es que voy subrayando, ¿cierto? Y aquí puse, vea, escrituras. Escritura automática de lo social, vea, hablando de las escrituras. Protoplasma social. Aquí hay una nota. Y entonces yo lo que pongo es una Baudelaire, una palabra clave ahí. Es decir, que si yo voy a hablar de Baudelaire, pues simplemente ya sé que me voy a ir a leer este pedacito de texto. Es que aquí hablan, según Baudelaire, ta, 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 ta. Entonces yo le pongo la palabra clave que necesito a la hora de buscar, por ejemplo, formas magmáticas, hablando un poco en ese lenguaje volcánico. Entonces me pareció interesante y entonces todo un párrafo que está acá, que es el que están viendo, pues yo lo resumo en esta palabra, las formas magmáticas. Esas formas magmáticas de vida social que encontramos definidas por Duncan. Entonces, son estas formas que yo voy poniendo acá, notas al pie. Vamos a mirar qué trae para las ventas ambulantes, por ejemplo. Entonces aquí va algo que nos está diciendo el texto.
¿Qué experiencias previas vinieron a su mente? ¿Qué saberes puso en juego durante la lectura y qué conocimientos nuevos tuvo? Entonces, aquí hay algo clave y se los quiero mostrar justamente acá. La lectura es un asunto acumulativo. Voy a parar a compartir. La lectura es un asunto acumulativo. Es decir, todas esas lecturas que hemos hecho previamente quedan en nuestra mente, muchas veces en el consciente y otras en el inconsciente. Cuando están en el inconsciente, muchas veces citamos cosas creyendo que tenemos ideas nuevas, pero realmente nuestra mente que guardó algunos elementos previos que habíamos leído que nos parecieron interesantes. Por eso es que nosotros nos vamos construyendo una opinión, por eso es que nos vamos construyendo nuestra propia visión del mundo, porque tenemos unos saberes previos que hemos leído y que quizás olvidamos el nombre de quien lo aprendimos, pero ese constructo que es la conciencia social o el conocimiento como tal. Ese conocimiento que tenemos es una construcción. Entonces, es acumulativo. Y resulta que cuando es acumulativo, es interesante que al abordar una lectura, muchas veces salen esos avisos que los que le decía ahorita, como esas notas, y es que estás leyendo de algo y a vos te dice, ¿verdad que hubo una película que hablaba acerca de eso? ¿Verdad que había un autor que dijo tal cosa? Así sea una palabrita y ya estás refiriéndote a un autor, pues cítalo y hace esa asociación y a la hora de generar una escritura uno simplemente dice, hay un autor que plantea esta idea en la película tal, en el libro tal. Entonces, es interesante cuando hacemos esos cruces con unas experiencias previas. Y también cuando estamos en la lectura, me pasa mucho a mí, y es que yo me voy haciendo mi propia idea del texto y voy aportándole al autor. Solo que más adelante veo que el autor me chivea, pues que es un término de periodismo que como que ya me chivió, se adelantó y resulta que lo mío no era tan nuevo, ya lo había dicho él. Eh, pero esas notas hay que ponerlas al pie. Entonces, voy a volver a compartir para mostrarles que en este PDF, por ejemplo, yo aquí recordé este texto que estoy leyendo acá, en un espacio entre espacios, por ejemplo, espacio entre espacios, trayectos, sucesos de vida urbana. Me gustó cómo resumí esto en esta palabra, como los trayectos son sucesos de vida urbana. Y aquí yo lo pongo para las ventas ambulantes. Entonces, eh, esto de para las ventas es porque yo tenía una necesidad, la lectura de este texto apuntaba a un ejercicio de periodismo, de escritura, donde yo tenía que hablar un análisis de unos vendedores ambulantes afectados y entonces resulta que este texto me sirve para yo cruzarlo con el tema de los vendedores ambulantes y por eso yo puse el texto. Entonces, cuando uno está haciendo un árbol sinóptico, un mapa mental, mmm, no siempre lo que uno pone son resúmenes en nuestras hojas. Digamos que estoy tomando nota. Y no siempre son resúmenes los que yo pongo ahí, sino que yo pongo, primero que todo, un tipo de arquitectura, un árbol, un gráfico o figuras geométricas. Si yo, pues yo, por ejemplo, todo lo llevo a figuras geométricas, es decir, a un círculo al que le salen flechas por los lados, a un cuadrado al que le salen cuadros hacia arriba, hacia abajo, a los lados, a un triángulo que le salen círculos en cada vértice y en cada punta sale otra figura. Es decir, yo los textos los voy como graficando, como encontrándole a la geometría que el autor. Eso es mi locura, pero eso lo que hace es llevarme a entender mejor la cartografía del texto. Y cuando yo les digo cartografía es como a mapearlo, es decir, llevarlo a un mapa mental. En ese mapa mental yo no solo anoto entonces lo que voy encontrando en el texto a manera de resumen, porque no lo que hace es repetir, pero ya con palabras claves o con una manera más reducida o con la idea principal, sino que también a ese árbol yo le pongo figuras geométricas para diferenciar tres cosas. Entonces, voy a compartir para ello este documento y es cómo leer y escribir un ensayo. Entonces,
A usted lo vieron ahí, de una lectura textual y elemental, es decir, leerlo de manera plana, tal lo que dice el texto, eh, leer absolutamente todo, claves, lea el índice para poder saber más o menos cuál es la totalidad del texto que usted está leyendo. Muchas veces en la academia le dicen a uno, lea el capítulo 8 de tal libro, y uno se lee el capítulo 8, pero uno no sabe qué hay para adelante ni qué hay para atrás. En ese caso, leer el índice nos ayuda a reconocer cuál es todo el contexto. Así no te vayas a leer el libro, léete el índice. Otra, bueno, los pies, las notas o pies de página, definitivamente, porque ahí es donde está también muchas veces en el análisis del autor o los autores, y las notas que ponen al pie, es decir, las explicaciones, las excusas que dan o las intervenciones que le hacen al texto. Esto es definitivo. Muchas veces leer eso ya solo nos resuelve la lectura. Eh, la estructura, reconocer cuál es la estructura, que en parte nos la daba el índice, pero empezar a mirar cuál es la estructura. Ah, él está introduciendo acá, él está hablando, él está desarrollando el tema, aquí está concluyendo, aquí está dudando, aquí lo está poniendo en duda, aquí está poniendo en examen al texto. Bueno, y hay otra lectura que es entonces la lectura exploratoria. En este es efectivamente como lo leyeron ustedes, buscar esa idea principal y secundarias y cómo las justifica y de qué se vale para ello. Eh, mm, esto, oraciones y párrafos que nos ofrezcan pistas, que a la final son esos que uno subraya, y si uno lo subraya, uno pone notas al pie como, ¿por qué? ¿Por qué lo subrayé? ¿Qué fue lo que me dijo? ¿Por qué me llamó la atención? Y hay otro que es como el diálogo con el autor, porque entonces yo puedo leer y yo le pongo una nota al pie. Ahora, entonces ahí está la clave. Lo que es el resumen textual que va al mapa, yo los pongo en círculo. Pero cuando yo me meto a intervenir el texto y si le pregunto y hago mis propios aportes, yo los pongo en otra figura geométrica, los pongo en cuadrados. Entonces yo sé que en círculo es lo que resume el texto. Pero cuando yo quiero intervenir como, y cómo fuera si Asia no hubiera participado en la guerra, pues estoy inventando cualquier carajada y hasta ridículo y todo, pero simplemente abordando algo que estamos leyendo ahorita. Esa pregunta que yo le hago al autor la encierro en un cuadrado. Entonces, cuando yo abordo mi mapa mental, sé que lo que está en círculos o en óvalos tiene que ver con el resumen, y que donde yo intervengo, yo le hago un cuadrado. Entonces, yo le puedo preguntar al autor, pues no me va a responder, pero esa pregunta queda elaborada y puede que él me la responda más adelante, porque yo puedo leer una pregunta, ¿por qué? Y él puede más adelante decir, podríamos preguntarnos por qué no participó en la guerra, por qué sí participó, y ahí está respondida la pregunta. Eh, y eh, definitivamente la conclusión, entonces, encontrar la estructura del texto, donde esta lectura textual elemental, pues ya les decía que yo la graficaba de manera como en óvalo, y esta textual exploratoria y esta donde yo le pregunto al texto y le pregunto al autor, las hago con otras figuras. Tú podrías, bueno, volvamos a este texto. Entonces yo aquí pongo una nota al pie porque yo digo, wow, este texto me sirve para hablar un poco de los vendedores ambulantes. Voy a cerrar acá. Y pues aquí tengo un texto. Este podríamos voltearlo, pero no nos enredemos por un momento. Tengo un subrayado. Bueno, este tiene que ver con la primera técnica, que es de subrayar. En cambio, este que tenía notas al pie, entonces tiene. Vamos a mirar este Word que habíamos empezado a crear. Yo puedo poner aquí, por ejemplo, aunque yo prefiero hacerlo a mano, aquí nos va a salir muy chueco, pero muy estructurado. Y es, aquí dijimos, nos llamó la atención en la lectura textual que que hay en la página 2 del párrafo 3, la página 2, en el párrafo 3, hablan y se citan los países que participaron en la guerra, y a mí yo les pongo ojo Japón. Pero yo podría hablarle al texto y preguntarle aquí. Entonces yo pongo, no sé, aquí no, siempre lo hago esa mano, pero vamos a hacer una figura cualquiera.
¿Qué sucedía en los países que no participaron en la guerra? Mire que esta es una pregunta, entonces yo podría, si yo lo estoy haciendo a mano, por ejemplo, yo podría poner en lo textual, la lectura textual, en este azul, y las preguntas que yo le hago al texto. Entonces, con respecto a esta, 2, 3, es una pregunta que yo le hago al texto: ¿qué sucedía en los países? Y yo la dejo ahí. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué pongo yo esa nota? Porque yo perfectamente podría, regalarme un instante que me gusta que me vean ahí cuando estoy conversando, eh, yo podría perfectamente hacer el trabajo escrito que me están pidiendo y yo podría meter esa pregunta que me surgió. Por ejemplo, hablando de los países que participaron en la guerra, nos preguntamos qué sucedía en aquellos en que no, o aquellos países que no participaron de la guerra. ¿Cuál fue su economía? ¿Cómo fue, sufrieron consecuencias? Eh, Habrá que estudiar qué autores han abordado el tema. Y mire que yo estoy redactando aquí en este momento acerca de una pregunta. ¿Puede que la resuelva? No, pero puede que yo no, pero la estoy elevando. Porque si yo estoy haciendo un producto académico, puede que otro autor más adelante diga: oíste, este, esta persona abordó un texto, generó un escrito, pero dejó unas preguntas sin responder. Y yo las voy a responder, pues dirá esa otra persona más adelante de mí. Entonces, miremos cómo se va concatenando absolutamente como todas las técnicas, y se va concatenando y nos va facilitando además la escritura. Entonces, por eso les decía al principio, es una disciplina leer, y para mí se me volvió obligatorio. No soy capaz de leer un documento si yo no tengo papel en blanco reciclado y un lápiz para ir anotando los subrayados de los que yo hablo. Entonces, sí, yo subrayo, pero inmediatamente me voy. O sea que yo cuando leo tengo que tener dos: las fotocopias del libro, y aparte de eso unas hojas en blanco recicladas donde yo voy poniendo las notas al pie. Mis notas al pie, que vienen siendo mi árbol sinóptico, mi mapa mental, mi estructura o la cartografía del texto, me permiten ir, pero se me volvió obligatorio poner esa referencia de 2 raya 3, 51 raya 1, 51 raya 3, y es porque así ya sé que puedo ir a buscar la página y el párrafo exactamente, y yo con eso me ahorro mucha lectura, porque ya mi árbol está alimentado de toda la estructura, y ya yo lo que hago para estudiar o elaborar un texto es que ya suelto el documento, lo dejo allá y vengo con mi mapa mental. Y ya a partir de mi mapa mental yo lo entiendo, porque mi mapa mental me muestra qué es lo que está en el centro, y de ese centro qué periféricos salieron. Entonces yo sé que estos periféricos están alimentando o salieron de esto. Entonces mi escritura va a estar en torno a eso. Por eso les digo yo que es muy gráfico ese asunto. Podríamos hacer un ejemplo en otro video, pero cuando yo grafico de esa manera el mapa mental no es para sacar flechitas, ni palitos, ni bolitas, ni nada de eso. El mapa mental es para encontrar, o para más bien para graficar la cartografía del texto. Es decir, un texto tiene un inicio, un desarrollo y un final, pero dentro de ese desarrollo hay unas aristas, hay unos desgloses, hay algo que se desarma, hay algo que se parte en 4 o en 5 o en 6 para poder justificar la idea. Eso que se parte en 4, en 5, en 6, eso que se divide en 2, pues yo simplemente lo llevo a un gráfico y pongo: si se divide en 2, es que hay un texto acá y hay un texto acá, que a su vez salieron de algo que estaba más arriba, y de cada uno de estos que están a los lados me salen 3 periféricos, o sea, unas 3 ideas pequeñitas o 3 autores que hablan de él. Cuando yo lo grafico, a la hora de escribir, yo lo que hago es mirar el gráfico, y eso me está diciendo cuál es la estructura del texto. Ojalá me lo hayan entendido, porque yo ahí, en esto que les estoy diciendo, se los estoy hablando desde el diseño gráfico.
Es decir, les estoy uniendo un tema de diseño o comunicación visual con comunicación y en este caso pues comunicación con lectoescritura. Entonces, poder entender un libro, ¿por qué se los digo? Porque no tengo un libro aquí a la mano, pero cuando yo tengo un libro, lo habíamos dicho la vez pasada, lo leemos y creemos que un libro es lineal, es decir, comienza aquí y llega hasta un final. Y el libro es una cantidad de figuras geométricas que están por dentro. Es decir, es todo un mapa con valles, con relieves, con recovecos, con océanos, es decir, es todo un paisaje. Y cuando logramos ver cuál es el paisaje de una lectura, les digo, no tienen que estudiar, no tienen que repasar, solamente se aprenden cuál es ese mapa mental o lo visualizan como un relieve, como un mapa, como figuras geométricas y les aseguro que no tienen que estudiar, les queda mayor tiempo libre y, y pues simplemente disciplinan la mente para saber leer mejor, invirtiendo menos tiempo, pero siendo más efectivos en la lectura. Espero que estas claves que están basadas en el texto que ustedes leyeron, pero que hablan, o se los cuento desde mi experiencia, les ayuden un poco a ser un poco más disciplinados con la lectura en un mundo donde muchas veces nos da pereza, sobre todo los textos académicos. Espero que no. Yo sé que muchas personas sí están muy interesadas en aprender a leer de esta manera. Ojo, la lectura, o más bien el lenguaje, y en ese caso el lenguaje escrito, es una tecnología. Creemos que los celulares son la tecnología. El lenguaje es una tecnología y cuando logramos dominar esa tecnología a través de la lectura, seguro que el avance desde nuestra mente será mucho. Espero que les haya sido útil esta intervención de hoy, este video. Y recuerden que para el próximo lunes estamos citados para la videoconferencia grupal. Me despido de ustedes. Gracias por la atención. Ojalá siempre vean estos videos completos y felicitaciones por todo el trabajo y por las pruebas que han tenido y nos vemos esta semana con sus trabajos. Un feliz día, sea cual sea la hora en que ustedes están viendo este video.